Estamos observando en esta primera diapositiva que tenemos dos componentes a desarrollar en el curso. El primero, que tiene que ver con la contaminación, es decir, qué residuos son los que están afectando la vida, el planeta en general, y la otra, la evaluación. Es decir, vamos a ver por un lado, repito, la contaminación y la evaluación del impacto ambiental. Es decir, qué es lo que produce la contaminación en el medio ambiente. Básicamente, los estudios de impacto ambiental no son más que una consecuencia de la preocupación de lo que está sucediendo con nuestro planeta, nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Cada vez la sociedad ha ido desarrollándose, el industrialismo ha generado una serie de oportunidades para la economía, pero también negativas para el medio ambiente. En este caso nosotros vamos a tratar precisamente en la segunda parte del curso qué efectos tienen los residuos, tanto sólidos como líquidos, en el medio ambiente, al cual lo vamos a denominar como impacto ambiental. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Por un lado, aquí es un diagrama que nos indica, por ejemplo, cómo hay la materia orgánica que ingresa, ¿no? Esta materia orgánica se somete a una serie de procedimientos y procesos para los cuales necesita agua y necesita energía. Pero muy bien, así como hay un ingreso, un input, también hay una salida. Esas salidas son los productos, ¿no? Pero estos productos en el proceso de generación se dan lo que se llaman los residuos. Estos residuos son los que generan la contaminación. Y obviamente la contaminación produce lo que se conoce como impacto ambiental, que no es más que el efecto de la contaminación. El impacto ambiental, entonces, podríamos decir que no es más que el efecto de los procesos naturales y también de la acción humana. ¿Sobre quién? Sobre el medio ambiente, a los cuales modifica sus condiciones, ¿no es cierto?, sus características y su valor en el ecosistema. Vamos a ilustrarnos viendo un video motivador para ver precisamente qué cosa es el impacto ambiental. Yo estoy muy enojada con nuestro padre. Todas las actividades que el hombre realiza en el medio generan un impacto en el ambiente. Los impactos ambientales pueden ser positivos si el medio se beneficia o negativos si se perjudica el medio ambiente. En Ecología Verde te explicamos qué es el impacto ambiental negativo y positivo, con ejemplos para entenderlo mejor. Muchas gracias, amigo. Un elogio que viniendo de tu parte me hace muy feliz. Los impactos ambientales negativos son aquellas alteraciones en el medio ambiente que perjudican tanto el medio natural como la salud humana. Tanto las principales consecuencias son la contaminación del planeta, tierra, agua y aire, y la pérdida de biodiversidad y el incremento de enfermedades y problemas de salud. Los impactos ambientales negativos pueden clasificarse según su efecto en el tiempo y la capacidad de volver a la situación anterior al impacto. Temporales. Se trata de un impacto a corto plazo y por tanto el medio puede recuperar el estado anterior al impacto. Persistentes. Se trata de un impacto a largo plazo con efectos. No te dijo nada. Me dijo que Bien, hemos podido observar pues que cómo se deteriora el ambiente, ¿no? Cómo nuestros recursos naturales, en este caso un bosque, es arrastrado, ¿no es cierto?, es deforestada. Y eso va a tener pues una implicancia en el cambio climático. ¿Por qué? Porque los bosques, sabemos, los vegetales, son capturadores de monóxido de carbono y también son los que liberan oxígeno para darnos la vida misma en el planeta. El impacto ambiental pues en el medio natural pueden ser, por lo que significa, en este momento recordamos lo que pasó en Japón, ¿no es cierto?, con el derrame de energía nuclear, ¿no? Esto definitivamente ha tenido consecuencias negativas en la fauna, en la flora, y no se ha quedado confinado en Japón, sino que incluso ha viajado, tal como se observa en la figura superior, ¿no? Esa energía es prácticamente contaminantes, producto de las plantas nucleares de Japón, que
prácticamente explosionaron por el tsunami que en esa fecha ocurrió. Y también podemos ver en la parte inferior una vista de lo que significa pues la caída de meteoritos, y que este es uno de los aspectos que podrían explicar la extinción de lo que significaron los dinosaurios. Muy bien. La degradación de los ecosistemas por acción del hombre, o también por acción antrópica, ¿no es cierto?, significa pérdida en la productividad del ecosistema, ¿no? Significa pérdida de la capacidad del amortiguamiento del ecosistema y disminución de la calidad de vida y el freno al desarrollo. Por ejemplo, en la parte superior podemos ver una vista, ¿no es cierto?, de lo que es los desechos, los residuos de las fábricas pesqueras y también de los desagües domésticos que van directamente al litoral marino, al mar, y los contaminan. En la parte inferior, en la fotografía, podemos ver un área devastada, una deforestación muy seria que ocurre en nuestra selva, en la Amazonía, en el mundo en general. Pero nosotros esto lo tenemos muy marcado, ¿no? El cultivo de la palma aceitera ha significado destruir la zona boscosa y generar un monocultivo. Esto ha generado impactos que lo vamos a ver posteriormente. Existen tipos de impactos ambientales. Estos se agrupan por una serie de características. Un impacto positivo, que ya se ha visto, ¿no es cierto?, ¿no? Y un impacto negativo. El positivo es el que genera beneficios, obviamente, y los negativos son aquellos que generan pérdidas, degradación muy marcadas. Tenemos además que ver que los tipos de impacto pueden ser acumulativos, pueden ser residuales, pueden ser significativos o relevantes y también sinérgicos. Vamos a mostrar lo que significa un impacto acumulativo, ¿no? Allí en esta figura prácticamente estamos observando una propuesta de solución al problema de la erosión costera acá en Trujillo. Nosotros sabemos que las playas de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco prácticamente están perdidas. Entonces, ¿qué se proponía en el proyecto? Se proponía implantar cerca de 8 espigones para el caso solamente de Salaberry. En total, entre Salaberry hasta Huanchaco, un total de 20 espigones. ¿Qué significa? Que el solo colocación de un solo espigón ya genera impactos negativos. Entonces, si ustedes imaginan una serie de estructuras, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el litoral, entonces aquí habría lo que significaría un efecto acumulativo, lo que se conoce también como impacto acumulativo. Bueno, según la escala o el alcance, pueden ser espaciales, es decir, pueden ser muy puntuales, ¿no? Pueden ser regionales y pueden ser globales. Globales cuando estamos hablando que afecta a todo el planeta, por ejemplo, el calentamiento global. El calentamiento nos afecta a todo el planeta, ¿no? Regionales, por ejemplo, podríamos hablar del fenómeno El Niño, donde prácticamente la región, desde comprendida toda la costa, desde el Ecuador, el Perú y Chile, se ve afectada seriamente por este problema. Y un problema puntual podríamos hablar de lo que significa la contaminación del río Moche, ¿no?, que afectaría definitivamente solamente la parte de la región La Libertad. Los impactos además pueden ser según su grado de destrucción y de intensidad, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, a la vista superior, podemos ver el embalse. Ese embalse ya implica retener no solamente agua, sino también retiene, ¿qué cosa?, sedimentos, ¿no? Y en la parte inferior podemos ver otro tipo de impacto que genera, por ejemplo, lo que se llama la utilización de los molinos de viento, ¿no?, que genera la energía eólica, es decir, de acuerdo a su capacidad de destrucción o de intensidad. Tenemos además, según la capacidad de recuperación, ¿no? Hay proyectos que generan, son reversibles, otros son irreversibles, ¿no? Va a depender pues de la naturaleza del proyecto. También podemos observar que según su forma de acción, pueden ser directas o pueden ser indirectas. Todo proyecto tiene un impacto directo en un área determinada y un impacto indirecto en una zona prácticamente de acceso en donde se desarrolla el proyecto, ¿no? Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la gran minería se estila de que el impacto es directo solamente arriba en la zona de la cuenca donde se desarrolla el proyecto, y eso no es tan cierto, porque si hay contaminación
lo que se contamina son las aguas abajo, y aguas abajo está aquí la población. Entonces ahí, en ese sentido, habría que tomarlo con mucho cuidado esto. Bien, existen lo que se llaman los paradigmas de la protección ambiental. En esta figura queremos demostrar cómo este señor con mucha plata dice: no hay problema porque definitivamente yo estoy contaminando, mi empresa contamina, y el paradigma era que el que contamina paga. Este paradigma fracasó, a mi entender, por una simple razón. El hecho de pagar le permite seguir contaminando, ¿no? Siguiente. Hay otro paradigma que significa más vale prevenir que curar. ¿Qué significa esto? Que en vista de que el primer paradigma no funciona, por más multa que se le ponga a los productores, ellos van a seguir siempre contaminando. Entonces, para evitar eso, se crea este famoso paradigma que significa pues que más vale prevenir que curar. ¿Qué significa? Exigir por ley un estudio de impacto ambiental que implique pues que nos diga qué es lo que va a hacer el proyecto, cómo lo va a hacer, qué contaminantes va a generar, qué impactos positivos y qué impactos negativos va a tener. Y lo más importante, cómo va a mitigar los impactos negativos. Esto obviamente del estudio de impacto ambiental se enmarca en lo que significa el tercer paradigma, que no es más que la sostenibilidad. Es decir, entender que la sostenibilidad ambiental, la supervivencia del planeta, obviamente está en función de tres grandes componentes. El factor económico, ¿no? El factor medioambiental y el factor social. Es decir, estos tres componentes son los que determinan que una sociedad pueda tender a una sostenibilidad. Es decir, que sus recursos, ¿no? Estén protegidos, ¿no? Permanezcan en el tiempo, no se agoten como se está haciendo ahora, ¿no? Que tengan una buena valoración económica y que obviamente implique también un desarrollo humano. Esto es un paradigma porque en el fondo no es más que un modelo, ¿no? Es algo que se aspira a obtener. El tercer paradigma entonces hemos dicho que es el de la sostenibilidad. Ahora vamos a hablar en esta gráfica muy elocuente, ¿no es cierto? Acá hay un señor que está vendiendo el proyecto, se supone que está diciendo las grandes ventajas que va a traer este proyecto, pero sin embargo los resultados se observan de que la laguna donde va a trabajar ya prácticamente está muerta, producto de la contaminación. Entonces esto no es progreso. Nosotros en este caso tenemos llenas las lagunas, sobre todo en la zona de Cerro de Pasco. Podemos observar que todas esas lagunas prácticamente están muertas porque están llenas de residuos de la gran minería. Finalmente podríamos hablar entonces que la evaluación del impacto ambiental pasa por responder dónde se va a hacer un proyecto, qué va a ocurrir con ese proyecto y qué impactos va a generar. Teniendo esta información, el estudio de impacto ambiental va a tener que proponer un programa de manejo ambiental. Entonces, la idea es pasar de un modelo de producción actual, que significa uso de materia orgánica. Miren ustedes, la anchura es bastante amplia de la materia orgánica, ¿no? Los procedimientos, los productos, ¿no es cierto? Pero lo más importante que podemos observar ahí, aparte de los productos, lo que se genera es la cantidad de desechos. Miren ustedes, es bastante amplio, ¿no es cierto? Vamos a ver el siguiente modelo. ¿Queremos qué cosa reducir entonces? La producción de residuos. Se usa usar menos materia orgánica, ¿no es cierto? Mejorar los procedimientos, ¿no? Sacan mayor producción, mayores productos y obviamente menos desechos, lo que va a significar menos contaminación y obviamente menos impacto ambiental. Bueno, existe una serie de actuaciones negativas sobre el medio ambiente, ¿no? La sobreutilización de los recursos, la destrucción de las especies, la emisión de residuos y la destrucción de espacios naturales. Bueno, aquí para finalizar esta primera sesión vamos a darles una tarea
que significa análisis crítico de los paradigmas de la protección ambiental. ¿No es cierto? La idea es que ustedes analicen que estos paradigmas, si realmente son beneficiosos, no lo son, cumplen los requisitos. Es decir, queremos evaluar qué capacidad tienen de análisis ustedes de estos paradigmas. Y para eso ustedes van a tener que realizar lecturas obligatorias, ¿no?, a través de esos enlaces que les estamos dando. Y eso implica hacer lo que se llama un ensayo crítico. Un ensayo que tiene características que ustedes ya la están viendo en esta lámina que estamos mostrando.